asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que mi intervención va a ir bastante en la línea de lo que expresó aquí la asambleísta María Paula Romo, porque me parece a mí que siempre es complicado y a veces hasta sospechoso la exaltación de las figuras históricas que con todo merecimiento tienen un lugar y una cabida importante y que tienen que ser reconocidas por lo que hicieron y por el legado que nos dejaron. Pero me quisiera enfocar un poco en lo que significa, porque no podemos no hacerlo cuando recordamos y exaltamos la figura de Alfaro, en lo que debe ser o cómo debemos concebir a un Estado laico en el presente, en el siglo XXI. Y he recordado en este debate un artículo que me parece importante en este momento citar o referirme, de Norberto Bobbio, el importantísimo filósofo político sobre la democracia, que hace algunos años se preguntaba ¿qué es un Estado laico? ¿Qué es el laicismo en el presente? Porque evidentemente el laicismo tiene que ver muchísimo con libertad religiosa, y me parece una feliz coincidencia que el día de hoy vayamos también a tratar en el último punto del orden del día un proyecto de ley sobre libertad de cultos. Pero en el presente el laicismo no únicamente tiene que ver con libertad religiosa. El laicismo fundamentalmente, yo creo que ese fue un avance de la Constitución de Montecristi al declarar al Estado ecuatoriano como un Estado laico, significa que el Estado es neutral frente a las creencias, a las visiones, a los puntos de vista, a las concepciones, a las ideas de las personas. Que el Estado no puede intentar imponer a los ciudadanos un punto de vista, una visión del mundo. Que el Estado laico es un Estado en esencia pluralista. Que el Estado laico y el laicismo, por lo tanto, y el pluralismo están juntos, vinculados intrínsecamente a la vivencia y a la existencia de un Estado religioso, de un Estado democrático, perdón. Por eso es que cuando oigo un debate en el que el culto a la personalidad aparece como elemento central, yo diría, entramos quizá en una contradicción. Me da la impresión de que no hay nada más contrario al legado de Alfaro que el culto a Alfaro, de la manera como en algunos casos se escucha. Y por eso mismo creo que entonces, en el presente, cuando recordamos y dimensionamos exactamente y en su justa dimensión el legado de la Revolución Liberal y el legado de Alfaro, no podemos dejar de preguntarnos si es que aquello es compatible con una situación, con un Estado en el que se plantean juicios en contra de periodistas porque escriben un libro o hacen una investigación. Si es posible pensar en laicismo, en pluralismo y en democracia, y pensar y relevar la figura de Alfaro, y al mismo tiempo pensar que alguien puede ir a la cárcel y un periódico tiene que pagar una indemnización porque se publicó en esas páginas un artículo de opinión. ¿No hay allí una contradicción que no podamos dejar de mencionar? Podemos, en un Estado laico, pensar que el culto a la personalidad y la visión de un caudillo que pone por encima de todo su honor, conculcando derechos de toda la sociedad, ¿es coherente aquello con el legado de Alfaro? Y mi respuesta categórica es que no. Por eso es que me parece muy oportuno lo que el asambleísta Calle el día de hoy planteó, cuando nos propone que en el Pleno discutamos una resolución en contra de dos leyes que van directamente en contra de la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información de los ciudadanos, como son las leyes SOPA y PIPA. Y creo que ese es el debate que hoy en el país tenemos que dar cuando hablamos de la figura de Alfaro, cuando hablamos de la figura y el legado y la importancia de la Revolución Liberal y del laicismo y del pluralismo en el Ecuador. Ese es el debate que tenemos que tener. Miren, yo creo que hay que redimensionarla. Es importante la investigación histórica. ¿Quiénes asesinaron a Alfaro? Importante determinar. Pero utilizar a la historia como arma de manipulación política en el presente es un irrespeto a las figuras que han hecho
el Ecuador que vivimos en el presente. El utilizar a la historia y manipular la historia para a partir de allí sacar réditos políticos es irrespetar su figura y respetar su memoria. Y por eso creo que esta resolución que nos ha planteado hoy la asambleísta Larrea es una muy buena oportunidad y por eso le he pedido la palabra, no pensaba hablar en principio, para que entonces redimensionemos genuinamente en el presente lo que significa el laicismo, la importancia del pluralismo y la importancia de la libertad de expresión. Gracias, señor presidente. Asambleísta